Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos a nuestro segundo especial de David Lynch, que lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo con la mejor compañía posible. Tenemos aquí a mi lado a la genial amiga, la genial compañera, a la genial ilustradora Paloma, que ya sabéis que la podéis seguir en @endor_finart, endorfinart. ¿Ok? En Instagram, que hace unas publicaciones súper chulas y que me está acompañando en este viaje linchano, onírico y fascinante. Buenas tardes, Paloma, ¿cómo estás? Bien, muy bien, aquí con la segunda entrega y ya de lleno en la filmografía, a ver qué sale, a ver qué sale de aquí. Ahí está, ahí está. A ver qué sale, porque si hay algo que tiene Lynch es estilo propio, eso está clarísimo. Y efectivamente, hoy Totalmente. vamos a hacer una revisión un poco de lo que es la filmografía. Cuidado, una filmografía escogida. Obviamente, Lynch Sí. tampoco tiene muchas películas, ¿vale? Pero sí es verdad que hemos querido elegir 3, porque si no, podíamos Ujú. hacer directamente 10 directos, ¿vale? De 2 horas cada uno, hablando de todo lo que se puede comentar. Porque como vayamos plano a plano, podemos flipar un poco en este hombre. Así que, si te parece bien, Palo, abre mecha o abre el cartucho y Bueno, empieza a sí, contarnos la un poco encendemos, ¿no? este estilo propio, esta filmografía, o cómo podrías, es complicado esto, pero cómo podrías intentar definir a nivel general un poco las características de la filmografía de Lynch. Pues es cierto, esto es un poco complicado, un poco redundante y todos sabemos a los que nos gusta Lynch, es como intentar encerrar un pájaro en una jaula realmente. Pero la filmografía de Lynch, un poco aunando lo que ya hemos visto anteriormente con el primer programa y su etapa pictórica, Mm, aunan casi como en sus cuadros, de acuerdo, el suspenso, incertidumbre, y la sorpresa como elemento antinarrativo, ¿de acuerdo? mm, No mm, narrativo, sino antinarrativo. Y con ello que consigue unos mundos ilógicos, irracionales, bañados de muchísimas posibilidades a las mm, que uno va a ir dilucidando o sacando conclusiones en lo que es el mundo real. Y luego, esos desdoblamientos de personajes, los contrastes y sus opuestos, sus alter egos, que es otra constante también en su filmografía, eso lo trata cuando quiere llevarte a la sorpresa de la trama. Y luego tenemos un elemento también importante, que además tiene que ver normalmente con los efectos de sonido y sus bandas sonoras, que aunan también sonido, como digo, oscuridad, naturaleza y surrealismo, pero cuando ya quiere enfatizar el suspense. No mm. sé si es muy enrevesado lo que acabo Mm, de decir. No, no, es que es enrevesado Lynch también, cuidado. Entonces, claro, sí, pero yo estoy de acuerdo, O sea, el silencio junto con la oscuridad es un recurso muy utilizado por Lynch y Sí. justo pues ayuda un poco a la naturaleza surrealista de sus films y lo que tú dices, la intriga, potencia el suspense, potencia la intriga. Si hay silencio, parece que no sucede nada y de repente también la oscuridad la trata desde llevar la imagen a la oscuridad hasta fundir una transición en oscuridad. Estas cosas las utiliza mucho y las alarga, las prolonga, no es de estos pases rápidos, porque si algo juega al suspense o de la manera por lo menos en que lo juega él, aunque es algo que es verdad que se usa más allá, muchos directores lo usan, es ese espacio, ¿no? Darle espacio para que la gente se intrigue. Sí, sí, lo consigue muy bien, sí. No, no, está claro, está claro. Pero ya sabéis que, como siempre, nos gusta rescatar un poquito las palabras vivas de este hombre que todavía sigue vivo, afortunadamente, de Lynch. Así que vamos con algo que nuevamente es palabra de Lynch, al intentar describirse, ¿no? O al intentar describir este tipo de género, de narrativa. Dale, dale, coméntanos, Ah, Paloma. Sí, perfecto. sí. Mira, pues en palabras, como dices tú, palabra de Lynch, pues Palabra. textualmente, él asegura que lo que es abstracto resulta siempre susceptible de interpretaciones muy diferentes por algo la abstracción. Y es necesario, si bien es necesario que haya un final, pero a él le gustan los finales que respeten ese espacio de sueño que está construyendo a lo largo de todo el film. Es Ujú, decir, que todo se presta a muchas interpretaciones y al final pues pueden ser válidas, a no ser que sea algo muy disparatado, pero bueno, mm, caben dentro de esa, cada uno desde su proyección y desde su interpretación personal, pues puede mm. sacar la conclusión oportuna que considere, ¿por qué no?
¿Por qué no? Efectivamente, yo creo que caben todas. Es decir, yo creo Lynch tiene muy claro lo que quiere decir cuando lo dice y sabe por qué lo ha dicho. A lo mejor luego se olvida y dice, "Ey, ¿por qué puse esto así?". Luego, a lo mejor revisitando las películas, ¿no? Pero yo creo que sí que tiene un sentido claro. Lo que pasa es que no pretende imponer su sentido claro de las cosas. Él ve cómo lo tiene que contar, sabe cómo lo quiere cuando lo ve, con los colores, con los actores, con la historia y con las obsesiones que quiere contar de cada personaje, esos desdoblamientos de los que tú hablabas, por ejemplo, o sus alter egos, pero no hace que la gente tenga que entenderlo de una manera solo, sino que lo abre a un campo mucho más amplio. Y hay gente que esto lo puede llevar mejor o lo puede llevar peor. A nosotros nos fascina y por eso estamos aquí. De hecho, bueno, Sí. en Lynch las transformaciones y dualidades tienen que ver un poco con la parte íntima, ¿no? De hecho, en general suelen ser dos mujeres, una rubia y otra morena, la promiscua y la virgen. Esto es algo que le gusta jugar mucho también en varias de sus películas. Me viene ahora justo Mulholland Drive, que no va a estar hoy aquí. No, hoy no vamos a hablar de Mulholland Drive. O, por ejemplo, también las apariciones en un momento dado o nacimientos también son pequeños elementos que suele utilizar con mucha frecuencia. Mundos simultáneos, también esto que parece que vertebra las películas también y en los que parece convivir uno con otro sin saber exactamente, muchas veces al que parece más real luego pierde su realidad a lo largo de todo lo que nos va contando y donde vemos a personajes que van pues un poco entre esos mundos, ¿no? Entre uno, otro, un poco como Alicia a través de la madriguera del conejo. Pues un poco es eso. De hecho, no me extraña que sus últimos cortos sean de conejos, porque una cosa lleva a la otra. Y nada, hoy, como os decía, queríamos traeros un poquito tres películas que ya habréis visto en la miniatura, o sea que no os vamos a sorprender nada, pero no obstante, sí que quería comentar alguna de ellas con mi compañera Paloma. Hemos hecho una selección de las que a nosotros más nos motivan, que también entendemos que pueden ser las más diferentes entre sí, ¿vale? Porque es verdad que estas son como las pautas generales, lo que acabamos de comentar, pero luego cada una tiene elementos muy propios. Y como era la más primaria, su ópera prima, y aparte la que más experimenta y la que más le mete caña, pues queríamos empezar con Cabeza Borradora. Por cierto, que pensaba que en España no se había editado así, pero sí, encontré esta portada en la que Cabeza Borradora va entre paréntesis, como veis. Sí. Y respetan el título original, Eraserhead. Así que, Paloma, por favor, preséntanos esta película, métenos en la cabeza de goma de este hombre. ¿Seguro? Sí. Seguro. No tenemos las imágenes en vídeo, o sea que no vamos a traumatizar a nadie, ¿vale? Venga, vamos allá. Pues este film, si bien tardaron como unos, creo que entre 5, no sé si llegaron a 7 años, por ahí estoy ya exagerando, 7 no, pero 5 años sí que tardó en realizarse este film porque tuvo muchos parones por problemas económicos. Se estrenó en 1977. Siempre decimos el contexto, imagínense, señoras y señores, esta película en 1977. O sea, si ya a día de hoy te puede romper la cabeza en 1000 pedazos, no me quiero imaginar cómo fue en su momento. Por eso decimos que es una película hiper experimental. La dirección y el guión es del propio Lynch, la música en este caso no es de Badalamenti, es de Peter Ivers, y la fotografía, que es muy importante en esta película, porque todo está hecho en blanco y negro, es de Frederick Elmes. La verdad que hizo un trabajo maravilloso este hombre. Y en el reparto yo destacaría la interpretación de Jack Nance, que es el protagonista, Henry Spencer, que trabajó muchas veces con Lynch a lo largo de su filmografía. Podemos verle en Carretera Perdida, de hecho, le vemos también en Corazón Salvaje, en Twin Peaks, y de hecho iba a participar también en Una historia verdadera, pero falleció en unas no extrañas circunstancias, pero digamos que un día al salir de un establecimiento recibió una brutal paliza por parte de unos encapuchados. Vaya. Y se negó él no quiso luego recibir ayuda y asistencia hospitalaria y al día siguiente lo encontraron en su departamento que había fallecido. Los médicos aseguran que fue por una propia hemorragia cerebral debido a los golpes recibidos, y él tenía 53 años nada más. Era muy joven, pero lo que quiero decir con esto es que Jack Nance tiene unos papeles muy dulces también, porque transmite mucha dulzura, pero lamentablemente tuvo una vida muy, muy tumultuosa y muy complicada también debido a sus adicciones y, bueno, lamentablemente ya no está con nosotros, pero era casi su actor fetiche, más allá de Kyle MacLachlan. Kyle MacLachlan o de Harry Dean Stanton, que también... Pero sí, era muy querido por Lynch.
Y ya hablando directamente del film, digamos que la coherencia, porque es algo que desaparece por completo, la coherencia, la trama del film desaparece para dar paso, como siempre hemos dicho hasta ahora, para dar paso a un mundo muy onírico y a través de ese mundo onírico descubrir los terrores y las neurosis de un hombre que padece terror a la paternidad. Además, al enterarse, bueno, esta imagen, los que hayan visto la tercera temporada de Twin Peaks, creo que no hace falta decir mucho más, y todos nos acordamos de Dougie ahí, ¿no? Con el café en la oficina. Pues, como te decía, este personaje sufre una neurosis terrible al enterarse de que es... De hecho, mira el suelo. Sí, exacto. Mira ese suelo. Su cabeza borradora tiene como muchos... Es como un índice, es como un gran índice de muchas cosas que van sucediendo después en sus películas. Y... Totalmente, sí. Sigue, por favor. Que te había cortado. ¿Sí? Nada, coméntanos. Nada. Y entonces, no pasa nada. No pasa nada. Y entonces, pues como decíamos, tiene una crisis muy fuerte al enterarse de que su novia ha tenido un bebé y no se lo había dicho hasta un día que de repente le invita a su casa a cenar, y además el bebé tiene la particularidad de que no es un bebé humano. No es un bebé humano. Entonces, no sabemos de dónde viene ese bebé, pero lo único que sabemos es que no es un niño como tal. Entonces, a partir de esto, pues somos testigos de un delirio interno que se acentúa con imágenes muy surreales, muy minimalistas también, a la vez que surreales, y vemos la libre asociación de ideas del propio Lynch, cómo las va dispersando a lo largo de la película. En grandes rasgos podemos pensar, qué maravillosa, podemos pensar que es un relato sobre la monstruosidad del ser humano, ¿no? Y la pesadilla de la existencia, en contraste con la luz, porque aquí la luz juega un papel muy gracioso, es decir, normalmente la luz anuncia lo positivo, y en este caso, para él lo positivo es la no existencia en el mundo real y el vivir dentro de su cabeza, que son las partes que están más iluminadas en la película, cuando normalmente es algo que debería ser al revés. Entonces, el protagonista... Como esta, ¿no? Como esto que vemos aquí, por ejemplo. La mujer del radiador. La mujer del radiador, que te dice que en el cielo todo está bien. Claro. Mientras aplasta bichos espermatozoicos por el suelo. Sí. Y por eso el protagonista en realidad es ese confrontamiento, porque donde quiere vivir es en su cabeza y no en el mundo real, y no se lo permite. Efectivamente. De hecho, bueno, has hecho ya hincapié sobre uno de los elementos más inquietantes que tiene esta película, que no es ni más ni menos, damas y caballeros, que esto. Esto, encima le he puesto el momento enfermo, ¿vale? Hemos seleccionado para ser todavía más cruentos. Es el momento en el que el bebé está enfermo, pero no creáis que ese no está mucho mejor, ¿vale? O sea, esta pata de jamón envendada con esta cara que sale para afuera, que parece un cordero. A mí me recuerda muchísimo a la cabeza de un cordero de carnicería sin orejas. Es a lo que más me asemeja esto. Creo que es importante ya no solo por lo inquietante y por lo absolutamente la sensación de rechazo que puede generar, ¿no? A través de la fisicalidad que le da, que no tenga extremidades, que solo esté vendado, que veamos esta cara que además en este caso es cuando justo enferma, entonces está con este sarpullido que le come toda la cara, sino también todos esos sonidos que emite, que son constantes. Y yo no sé si es más doloroso ese grito, ese llanto de bebé que escuchamos muchas veces, que la única vez que este bebé le vemos reírse, que creo que es mucho más fantasmagórico todavía cuando se ríe del protagonista, ¿no? Pero más allá de eso, más allá del elemento estético, que obviamente está buscado, ya decimos siempre que Lynch es muy visual, es todo ese momento que tiene, o esta función, digamos, que tiene el bebé como elemento de acción. Va a mover la acción todo el rato, porque si algo cuenta esta película es el miedo, como muy bien ha dicho Paloma, de la paternidad, llevado al extremo absoluto y a la fisicalidad de los delirios mentales del protagonista, ¿no? De Henry. Sí. Abre la cinta, o sea, reúne a Henry y a Mary, estoy hablando ahora del bebé en sí, ¿vale? La vamos a ver, no al principio, que ya sabemos que es ese viaje entre la cabeza de Henry y el planeta que vive dentro de él, pero sí que ya aparece este elemento como una especie de fecundación del óvulo con el esperma que sale de su boca, mientras este hombre que parece magullado da la palanca.
y entra en Sí. contacto, ¿no?, con el útero, pero digamos que ese es el germen que da lugar a que este ser nazca. Es decir, ya está hablando ahí de un momento de cópula de una forma muy onírica, de una forma muy abstracta, pero a mí me recuerda un poco a eso, ¿no? Me lleva a eso. Y luego reúne, es el que hace que se reúnen Henry y Mary con su novia, que por lo visto llevan un tiempo que no sabía Henry qué pasaba con ella, si había desaparecido o qué pasaba. Luego es el que acaba expulsando también a esta de la casa en un momento en que ella ya no soporta más los llantos, que no puede dormir y se pira. Y también es el que no deja a Henry salir de la casa después para que esté constantemente pendiente de él y cuidándole, incluso burlándose de él con esa risa que os decía antes, que es terrible, ¿no? Sí. Y será también el que acabe pagando toda la culpa de lo que Henry siempre quiso decidir y no hizo, ¿no? De modo que al intentar ese asesinato final, ese matar el bebé directamente con esas tijeras, con esa escena en la que corta las vendas, que es también bastante cruenta Sí, bastante. y bastante desagradable, la extrañeza crece al máximo, ¿no? En el que ya vemos la cabeza del bebé gigante que invade la habitación. Quizás un poco el efecto que menos se rompe, porque fíjate que a nivel efecto práctico, creo que lo de este bebé es flipante. Está muy bien hecho y cuando le abre las vendas, todos esos órganos palpitando ahí dentro, no se ve artificial. Parece que realmente están abriendo un cuerpo que no tiene envoltorio, que solo tiene esos órganos dentro. Me parece muy bestia. Luego ya lo de la cabeza canta un poco más, lo de la cabeza gigante, pero claro, es que lo lleva también a algo mucho más onírico, a algo menos físico. Sigue siendo aproximarse más al delirio absoluto del padre, ¿no? Y finalmente parece que a salvo de esto encuentra un refugio en otra escena, como decía Paloma, utilizando ese recurso de la gran iluminación, con esa dama del radiador que acude a por él. Y ahí ya las interpretaciones son libres de eso que puede significar. Ha decidido matarse, el niño le ha matado a él, está libre y por tanto se siente como en el paraíso que ella cantaba, a pesar de que hayamos tenido esa escena terrorífica de la cabeza recorriéndole por la habitación y arrinconándole. Es una atmósfera de pesadilla, claramente. Se filtra hasta sus sueños y en los sueños del protagonista se va multiplicando. Entonces, así. Exactamente. Y mira, ya que hablas precisamente de esos contrastes, justo el diseño de arte y de luz de esta película, que aunan también y representan todo el simbolismo de la historia, es esta la única película donde Lynch, bueno, sí, siempre Lynch está al tanto de todo lo que tiene que ver con la dirección de arte, evidentemente, pero esta es la única en la que él mismo se encargó del diseño, creando objetos y atrezos. O sea, todo lo que has estado relatando pasó directamente por las manos de David Lynch y además el uso del blanco y negro, como dices, y los contraluces, crea esas sombras violentas, acentúan también la sensación de ruido, que es muy importante en esta película, la banda sonora. Sí, muchísimo, ya hablaremos ahora. Y se desarrolla en un mundo pues muy gris, muy desangelado, todos los tonos de grises, ¿no? Que uno dice que la vida son tonos de grises, pero aquí la verdad que los grises son muy abrumadores. Y además, para los que no hayan visto la película, puede recordar un poco al film Pi de Darren Aronofsky o Tetsuo, que es una maravilla, de Shinua Tsukamoto, que esa película es demoledora. Y todo esto aún a un nivel mucho más anímico que pictórico, que puede resultar contradictorio porque hasta ahora es como, pero si decís que lo pictórico está presente normalmente ¿no? Lo que decíamos en el programa anterior, pero en este caso pinta las pantallas con las emociones que están expresadas sobre todo en esa luz. O sea, es una luz que atosiga, que asfixia y es que da claustrofobia. Desde el principio hasta el final, además. Sí, de hecho sí, es una opresión este blanco y negro que vemos, y además colocando esos focos de luz, esos puntos de iluminación siempre desde la parte superior, las partes laterales que han impicado, hacen como barrido diagonal. He querido también traer esta foto que tú me propusiste porque me parece muy interesante a nivel de esto. Fijaros cómo la luz del bebé llega desde el lateral superior derecho, a él le deja en sombra con ese contraste brutal y el que ilumina es al bebé, volviendo a remarcar que es la parte importante, ¿no? Quizás, como decía Paloma también, salvo en los momentos en los que él encuentra un escape, en los momentos que están más iluminados, en el teatro donde vive esta mujer dentro del radiador, o incluso durante la infidelidad vemos otro tipo de iluminación muy diferente en el que él se imagina o no, esto ya también está abierto a la interpretación, que acaba teniendo algo con esa vecina maravillosa que tiene estos rasgos de femme fatale italiana brutales. Y luego, por supuesto, la diferenciación siempre entre estas zonas más claras y más oscuras, que este tipo de iluminación te lo genera sí o sí. El contraste es muy brutal porque si lo enfocas en diagonal
no te preocupas en iluminar directamente al actor o al protagonista, sino a las zonas que quieres y de una forma tan contrastada, tan brusca, el efecto es muy potente y, como decías tú, muy claustrofóbico. Claro, además que tiene todo lo que has descrito tiene un sentido muy importante, porque todos estos efectos de contraluces, si los aunas con el sonido, que componen más de la mitad de la película, generan estas especies de sinestesias, ¿de acuerdo? Que es realmente lo impactante del film. Estas mezclas de imágenes-sonido que con las notas de eco, reverberaciones, esos sonidos bulbosos que en realidad no entiendes muy bien qué son, o chirridos helados, pero precisamente todo lo que es el sonido y este juego de luces hacen que se produzca, pues eso, esa asfixia y esa claustrofobia de la que hablamos, y por eso es importante que estén, porque es que además es que componen más de la mitad de la película y es casi un personaje más, realmente, y es que te sirve de guía para lo que está sucediendo. Totalmente, totalmente. Además es que esta atmósfera que es curioso porque hablamos de los índices de Lynch. Creo que aquí hay otro índice muy claro. Hay algo en Lynch con la electricidad, con esos zumbidos eléctricos, con la sensación de tendidos eléctricos, de cables, de torres de alimentación eléctrica y el zumbido constante que está muy presente y lo vamos a ver en muchos planos de diferentes trabajos fílmicos de este hombre. De hecho, he querido rescataros esto porque representa muy bien, primero, el inicio del crescendo del zumbido dentro de la película, ¿vale? En las que se mezclan notas tenidas pesadas, a veces sí, con piano, compuestas y tal, pero con todo este mare magnum de sonidos electrónicos y zumbidos que se potencia más cuanto más atención le presta el personaje, en este caso al radiador, por ejemplo, ¿vale? Y que, bueno, evidentemente ahí empieza a generarse su mundo onírico, donde vemos a la dama y donde vemos todo esto, ¿no? Cuando juega ya con notas más agudas y se sale de estos movimientos pesados y tenidos o de estas notas tenidas muy graves, muy pesadas sobre los zumbidos, también introduce algún elemento agudo y desagradable, como por ejemplo este juego que va a hacer en la habitación de Henry varias veces distorsionando el viento, que parece que no hay ventanas en esa casa ni hay puertas. Sin embargo, hemos visto en alguna imagen que lo que hay es un muro. O sea, que es muy difícil que corra ahí el viento y, sin embargo, está como en un zulo y no hace más que correr el viento. Como también quizá la locura y la paranoia y la incomodidad. Esa interna, sí. Totalmente del personaje, ¿no? Que vive helado, vive azotado por el viento, vive en constante miedo, tensión y constante congoja, ¿no? Y sin embargo no tiene sentido que corra ese viento, pero vuelve a jugar con el elemento externo onírico, ¿no? Y por supuesto, ya lo hemos dicho, el llanto del bebé, ¿vale? Es muy inquietante, se te acaba metiendo, es como la alarma de Six Men Getting Six, que os hablábamos en el trabajo pictórico, pues esto es el llanto del bebé, ha sustituido a la alarma, o las melodías, que son muy inquietantes también, la de Stamping Bugs, cuando la mujer del radiador va aplastando esas cabezas de espermatozoides, o In Heaven, que comentaba Paloma también, que es como, ¡ay, qué dulce! Bueno, qué dulce. Fijaros un poco el juego de notas que hace ahí, porque son muy, muy disonantes en varios momentos. Y sí, lo que está cantando parece que es muy dulce, pero la melodía que la acompaña es muy inquietante. No juega notas melódicas fáciles. Es un poco sirena llamando, ¿no? Al marinero, sí. Sí, al marinero. De hecho, fíjate, tan sirena al marinero que hay mucha gente que reconoce en el radiador o cree interpretar en el radiador, cada vez que él se fija ahí, un intento de escape de la realidad, pero no solo a su cabeza, sino al suicidio. Gente que lo relaciona con el tema de que este hombre quiere escapar de la vida, quiere salir de ahí, ¿no? Y es también interesante. Y luego ese momento final que os decía, en el que él escapa y que siente todo el sosiego y tal, bueno, lo que yo creo que es sosiego, que no es ni más ni menos que ese fundido a una iluminación absoluta donde él parece que puede descansar y va la mujer del radiador a abrazarle, sujeto, por supuesto, a todas las interpretaciones que os dé la gana. Pero hay muchas más películas y tenemos que pasar a la siguiente ya porque la siguiente, que nos vamos a dar un salto de repente del 77, nos vamos a ir al 97, ¿vale? Nos vamos a ir 20 años adelante, con lo que para mí es una de las mayores joyas, o por lo menos es la película que más me hace disfrutar. Creo que Paloma está conmigo en esto también, que no es otra que Carretera Perdida. Carretera Perdida, que fue el primer film tras fundar una nueva productora, que se llamó Asymmetrical Productions, y que marcará una vía para posteriores películas como Mulholland Drive, que es más conocida a nivel popular, o por lo menos se le dio más cancha a nivel mediático.
Como os digo, es del 97, dirigida por David Lynch y escrita también por él junto a Barry Guilford, que si no conocéis a Barry Guilford fue el autor de la novela Corazón Salvaje, que Lynch también llevó al cine. Os pusimos exacto. una imagen Sí. y ahí teníamos, lo hablábamos en el vídeo anterior, ¿verdad? Con Nicolas Cage y Laura Dern, que es otra de las actrices fetiche para este hombre. Y la Grande música, por Nicolas supuesto. Cage. Sí, total. Cuando se pone grande, cuando se pone por los suelos, madre mía, que le También. cojan a ese tipo, que tiene tela. Y nada, la música aquí sí, ya va a ser de Angelo Badalamenti. Y en el reparto, pues destacamos a Bill Pullman como Fred, a Patricia Arquette, tremenda también, como René Alice, y a Robert Balke. Bueno, no sé si es Balke o Balki, aquí a lo mejor me puede corregir Paloma. Robert Hombre, Balki. se supone que la E se pronuncia como una I en inglés, pero yo lo he escuchado de las dos maneras, o sea que no sabría decirte exactamente. Bueno, pues vamos a Vamos decir a Robert dejarlo. Balk, que es el Mystery Man. Y Balthazar Getty, que es Pete. Pete, que es el alter ego de Fred, ¿vale? Y bueno, luego tenemos a Robert Loggia también, que seguramente al gran público lo conoce como un gran secundario que hace de Dick Laurent, o el señor Eddie, Mr. Eddie. Y en un papel casi terciario, de nuevo, tenemos a Jack Nance, que es lo que os comentábamos antes. Jack Nance está aquí en un papel terciario o cuaternario casi, que es parte del equipo de mecánicos que están con ese alter ego, con Pete. Que es donde trabaja, ¿vale? El alter ego de Fred trabaja en un garaje, es un as de la mecánica. Sí. ¿Qué encontramos en esta peli? Bueno, pues básicamente es un film de cine negro. Creo que esto no se puede discutir, de las pocas cosas a lo mejor que no se puede discutir esta película, ¿vale? Lynch siempre ha estado muy apegado a este género, así como a los años 50, dentro de que ya comentamos, cuidado, que Lynch no es un cinéfilo al uso, no es un gran consumidor de cine. Yo creo que se quedó en su infancia y claro, los 50 y tal le marcaron mucho y eso se refleja también en sus películas. ¿Cuál es el eje? ¿Cuál es el conflicto? Pues Bill Pullman, nuestro querido Fred, es un saxofonista obsesionado con la sospecha de que su mujer le es infiel, a la cual, por esta sospecha y por esa obsesión, acabará asesinando y descuartizando. Cosa que no es muy agradable, pero tenemos varias pistas. Aquí quería poneros esta imagen en la que podemos ver ese momento crudo y cómo también Lynch utiliza esta baja resolución de estas imágenes de cámara antigua, de videocámara, ¿no? Que se consumían casi como, me recuerda un poco a estas cámaras de videovigilancia también antiguas, con esta textura tan de las rayas que puedes distinguirlas, en la que apenas puedes distinguir si el que está ahí es Bill Pullman o no, ¿no? Que también yo creo que juega un poco con eso, pero ¿es él o no es él? Porque también está jugando un poco con que te creas esto, ha pasado, no ha pasado. O no ha pasado, o dónde ha pasado. ¿Dónde ha pasado? ¿Por qué? ¿No? Bueno, en este caso es la habitación, ¿no? Se ve claro, pero aún así es el punto de partida de la película. Sí. Partiendo de aquí, todo lo que va sucediendo es importante. Lo que se ve, lo que se sugiere, lo que se omite y lo que se quiere decir, que como siempre está abierto a interpretaciones. Pero hay una frase de Fred que nos da una pista muy buena para intentar entenderlo, que va casi al principio de la película. Fred, el personaje de Bill Pullman, llega a decir: me gusta recordar las cosas a mi manera, no necesariamente como han ocurrido. Es que ese es el pistoletazo de salida para meterte en su cabeza, porque en todo a lo largo del film vivimos en la cabeza del personaje. Y también, otra vez de nuevo, los contrastes. Es como, parece repetitivo, pero aunque sea un elemento repetitivo, luego en cada película tiene su propio eje diferenciado entre unas y otras. Entonces, esa es otra de las maestrías, ¿no? de David Lynch. Y en este caso pasamos de un universo oscuro, frío, muy aséptico, en el que vive Fred Madison, a uno muy sórdido en el que se adentra su alter ego, Pete Dayton, que es, digamos, la fantasía de Fred, ¿no? Lo que él quiere ser y no es, y un poco también a través de donde se puede interpretar o se puede justificar él mismo las acciones que lleva a cabo en el film, como descuartizar a su mujer. Y es que todo se centra en ella realmente. O sea, quizás parezca que la acción transcurre de una manera un poco secundaria a través de ella, porque nos centra mucho en la cabeza de él, pero en realidad todo el eje se centra en ella como objeto de deseo. Es decir, además casi llevado al extremo. Es decir, dentro de un universo ya muy enfermizo y muy paranoico, que es la mente de Fred y donde ella también está atrapada, porque aunque nos la presenten como una femme fatal que
que sabe lo que hace y que va con paso firme y lento, en realidad ella sigue atrapada también en la neurosis de su marido en ambos planos, ¿no? En ambas historias entre comillas, que no deja de ser la misma. Sí, totalmente. Y además es que generando este alter ego de Pete, lo que busca es reafirmarse. O sea, el personaje de Bill Pullman, Fred, intenta reafirmarse en un entorno que tiene mucho que ver con los propios procesos mentales. Es decir, esta segunda historia en la que vemos a Patricia Arquette todavía más estereotipada, todavía más convertida hermosa, ¿eh? Está hermosísima. Eso sí, Oh, eso está claro. Está hermosa las dos, ¿eh? Está hermosa las dos sí, sí, historias. sí. Está tremenda. Y forma parte de este subconsciente, por eso lo pone Sí. la potencia, totalmente toda la sexualidad y toda la Sí, sí, potencia sí. física y De el una forma atractivo muy físico, expresiva, sí. porque es parte de todo ese gran deseo y admiración que el propio personaje tiene por ella. Entonces, tanto en la vida real, cómo la ve, cómo la imagina o cómo la cree ver, que sería esta imagen que estamos viendo aquí, la lleva al máximo exponente, ¿no? Quizás un poco maniqueo, pero es lo que está buscando. Realmente es lo que piensa, ¿no? El personaje de Fred o cómo la ve realmente. Y además llega un punto en que ya no sabes, y esto es siempre Lynch, discernir entre lo que es la fantasía o lo que es la realidad. Porque este viaje entre estos dos mundos lo hace a través de esa obsesión oscura que está siempre ahí pendiente de él y que le va a visitar en una forma física. Yo creo que esta obsesión coge cuerpo físico, creo que estos celos enfermizos, esta paranoia absoluta del personaje tiene una realidad física, para mí, esto es una interpretación mía, que es este hombre, el hombre misterioso. Y para mí la frase que le da la pista es, ya nos hemos conocido en tu casa, no voy a donde no soy invitado. Exactamente, Y no creo que solo puedo ir donde no se me invitan, exacto. Sí, sí. y ahí es la clave, ¿no? Creo que para mí es la clave para entender lo que significa este personaje. Y durante toda la película vamos a estar en la cabeza de Fred. Vamos a ver este diablillo que le va hablando y que está siendo alimentado por él mismo, pero que a la vez te da la sensación de que es él el que instiga a hacer las cosas malas. Cuando el primero que le ha alimentado para que este ser exista es el propio Fred, desde su cabeza, con lo cual es muy curioso. Y ahí es donde todas las historias paralelas van cobrando los nudos o las cuerdas que las enlazan entre sí y tienen un nexo común. Mira, quería comentar, porque supongo que ya los que han visto el programa anterior se estarán dando cuenta, o sea, pasamos de los cortos a 1997, que hay un periodo de 2 décadas extensas, y fijaros en la caracterización de este personaje. Sí, no, es solo un detalle, es para que se fijen si ese maquillaje no les recuerda a personajes de los primeros cortos de Lynch. O sea, esa cara pálida, esos labios, esa mezcla entre Mimo y Yurei del que hablábamos, cómo se mantiene, es decir, cómo sus primeros cortos y cómo también Cabeza Borradora es eso, es como que va dando pinceladas de cosas que él mantiene, como fijas luego a lo largo de su filmografía. Y la verdad que en concreto, este personaje es como muy, muy claro, ¿no? En ese aspecto. Y por otro lado, de nuevo la banda sonora. De nuevo la banda sonora. O sea, hay directores que juegan mucho con la banda sonora, pero como juega Lynch, la verdad es que es decir, repetirme, ya sé que repetirme, pero es eso, es como si fuera un personaje más la banda sonora, porque en este caso, el deseo y la obsesión por René se manifiesta a lo largo del film a través de la canción de Sound to the Siren de This Mortal Coil, y que aparece en 3 ocasiones, cada vez intensificándose más. O sea, aparece desde una manera suave, un tempo medio, hasta ya culminar en llenar toda la escena, y es que aluden a la sensualidad como tal, a la frustrada, a la sugerida y a la deseada. Y para mí el mejor ejemplo de esto es la escena en la que Alice y Pete tienen sexo por última vez enfrente de la cabaña. Ahí los tenemos. Y es que además aquí precisamente la canción, o sea, llena absolutamente todo. O sea, y es una escena muy onírica, muy onírica. Es en color miel, con una iluminación atmosférica muy, muy, muy intensa. Y además, ¿por qué? ¿Por qué es tan intenso? Porque esta escena es la precursora, digamos, donde Fred luego tiene que hacer el ejercicio de aceptación, de despertar de esa fantasía y darse cuenta de que ha
ha descuartizado a su mujer, de que la ha asesinado, porque en un momento lo único que hablan básicamente en esta escena es él repitiéndole a ella, te deseo, te deseo, te deseo, no te quiero, te deseo constantemente, y ella en un momento rompe incluso la forma en que habla, no es tan de ensoñación como habla él, sino que tiene una voz más lineal, más directa, más corta al oído, en el que le dice, pues nunca me tendrás. Y es ahí como rompe toda la fantasía de la escena, y luego ella sube a través de las escaleras a la cabaña que arde, que está ya en mil pedazos. Sí, dime. Y acabo de caer en esto, esta frase que rompe es lo que hace que se rompa parte o una de las capas de la ilusión de Fred, y de repente volvamos a ver a Fred en vez de a Pete. Exacto. Y desaparezca Alice como tal. Exacto, porque es como que ni siquiera, sí, claro, es como que ni siquiera en su fantasía consigue retenerla. Lo consigue, claro. No puede ni en su fantasía ni a través de, por eso al final es como que de esa obsesión al final y esa frustración la termina descuartizando, en plan, bueno, pues si no eres mía, no eres mía, no eres de nadie. Y eso también se puede ver reflejado en la manera en la que ella desaparece, ¿no? Se mete en la cabaña y desaparece por completo, y de repente nos encontramos al hombre misterioso que es como reflejo de su conciencia, y le hace ver a él, oye, mira, es que ha sido siempre la misma. Exacto. Que no sé qué estás buscando aquí. Exactamente. Y ya que hablamos del color miel que tiene en esta escena, me gustaría resaltar la fotografía. Porque el cine de Lynch mayormente se estructura en 4 colores, el azul, el rojo, el amarillo y el negro. Y la verdad que esta película aúna casi todos ellos. Casi, sí. Sí, aunque además lo usa como un modo simbólico, a modo de guía, y en Carretera Perdida predominan el negro y el rojo. Aunque también tenemos el amarillo, por ejemplo, en esta escena, y en esa carretera, los créditos al principio y al final. Con nuestro querido Bowie también de fondo. Qué grande. Sí. Sí. Y, por ejemplo, el rojo, ¿por qué menciono el rojo? El rojo es muy significativo porque vemos a René vestida de rojo en su presentación, y también el amarillo que está aquí en el momento de la explosión de la cabaña. Y el rojo, aquí se mezclan los dos, ¿no? Sí, un poco. los dos, exacto. Porque esta imagen enlaza también en un momento, es una de las primeras que conecta los planos de Fred y Pete. Una de las primeras imágenes que ve en la prisión este hombre interesante. Exactamente. Y también el rojo ilumina el rostro de Fred cuando está llamando a su casa después de una actuación en el club donde él trabaja. Y aquí es donde se ve un poco ya la primera ruptura con la realidad, ¿no? Porque él está llamando para ver si su mujer está en casa, como decía que iba a estar, pero luego en el plano en la casa vemos que va la cámara como flotando a través de diferentes teléfonos donde no se obtiene respuesta, y ahí es donde digo que parece que vemos como el primer digamos, esa disociación, ¿no? Entre realidad entre realidades y su propia paranoia. Por ejemplo, la cama de la pareja es roja por un lado y negra por otro, algo que a simple vista no parece tener mucha importancia, pero que en realidad es como una dualidad pasional, ¿no? Que anuncia un poco la muerte, porque al fin y al cabo también es el escenario donde ella es asesinada. De hecho, y además es muy curioso que justo el contexto, que es lo que va detrás del cabecero, es lo que sea rojo y las sábanas en negro. Es decir, lo que está ahí es muerto, aunque el contexto debería ser pasión. Exacto, pero no lo es. Bueno, es una pasión enfermiza. También. Sí. Y además es que en esa cama es donde él recuerda en un sueño cómo en una de sus actuaciones también lo que es su mujer, sale de la mano de un amigo / amante, y de repente se ve como casi de un primer plano, no llega a ser un primer plano, pero casi enfatizado unos letreros de neón que indican exit, que indican la salida del lugar, ¿no? Y eso puede indicar también un celos por parte del protagonista. Y como no, la cortina roja siempre presente. Como en la habitación roja, igual. Totalmente, además es que da acceso al dormitorio de la pareja, que está pues vinculado a lo onírico. Esto de por sí es súper inquietante,
Mira qué plano. Es Este plano es inquietante. O sea, aquí, mira, ves, por ejemplo, ya tenemos el amarillo, tenemos el rojo, tenemos el negro. O sea, la fotografía es espectacular. Realmente ese ejercicio artístico es maravilloso, cómo te cuadra y cómo te centra, ¿no? en la acción que te está sugiriendo. Y además es que ese dormitorio también aparecen esas cintas de vídeo que llegan a la casa misteriosamente. Y que también, ¿no? Son toques, ¿no? Sí, ¿Tú crees que son toques del subconsciente? Yo creo que sí, esto es una interpretación también muy mía. Vamos a lo mismo, estos son interpretaciones sobre Lynch. Yo creo que son los toques de él. O sea, él incorpora en esa fantasía que su mujer, que Patricia Arquette, también ve esas cartas y las recibe y se las pone y tal. La última solo la ve él. Curiosamente, solo la ve él. Y creo que son toques sobre lo que la otra realidad le está transmitiendo en lo que de verdad está pasando, ¿no? Dentro de esa casa, especialmente la última, la que he puesto antes, la que le vemos asesinando como diciendo, recuerda que esto que estás viviendo aquí alrededor, que te lo estás pensando, está en tu cabeza. Seguramente es más real lo que está en la cinta, pero esto es una interpretación mía, claro. Y mira, ya partiendo de la oscuridad que predomina en este fotograma, también decir que por qué el negro es tan importante en las películas de Lynch. En este caso, la pareja viste habitualmente de negro, que es como un vínculo muy fuerte con la muerte. Sí, totalmente. Los dos, además, es muy peculiar. El negro en Lynch está muy, muy asociado con el tempo final o la línea final que te acerca a la muerte, ¿no? Y es que hay una conversación incluso que se reproduce exactamente igual con Pete, que como hemos visto antes, en directo con esta imagen que os ponía del hombre misterioso con Fred, y es por teléfono en este caso, y le habla de que le anuncia la muerte. Le dice que los condenados a muerte en el este son encerrados y esperando un tiro que no se sabe cuándo va a llegar, que va a ferir un tío por la espalda y le va a meter un tiro, ¿no? Como diciendo, vas a morir. O sea, es una forma todavía más enreversada de anunciar la muerte que lo que había empezado a imaginar Fred en su propia realidad. Pero su alter ego también tiene la visita de este hombre que está presente en las dos realidades. Es como que la trama confluye con ligeras diferencias, porque de ahí está la fantasía y la realidad, pero todas van por el mismo camino. Y es que Fred está íntimamente relacionado con las sombras, porque ya la manera en que lo vemos sumergirse y brotar de ellas en muchas escenas. Sí. Ahí le vemos en el pasillo de la casa y cuando vuelve, por ejemplo, de la fiesta con René también, ¿no? Cómo entra y cómo parece que sale otro él. Otra capa de él, como que entra alguien asustado y temeroso y sale. Y a mí me da la sensación, fíjate, de que cuando sale, justo aquí, es cuando se comete ese asesinato. Al que vemos salir de aquí, que tiene una cara totalmente decidida y que va al cuarto y dice, y luego nos acordamos de ese sueño de, he soñado algo raro. Eras tú, pero no eras tú. Y ella en el final ese sueño acaba gritando. No era un sueño. Era realmente lo que me pasado. Eso no es un sueño, es la realidad. Te la cargaste. ¿Sabes? Es como cambia las tornas. Como lo que vende como sueño no es el sueño y lo que parece real es lo que realmente está en su cabeza. Parece brutal. Sí, la verdad es que sí, es tremendo. Y además, negra también es la ropa que termina usando Pete, su alter ego, que si bien al principio le vemos más vestido de blanco, con su traje de mecánico, pero termina, a medida que su relación se vuelve más conflictiva con Alice, termina vistiendo también con el pelo hacia atrás, más encominado, todo de negro, porque además tengamos en cuenta que en esta película casi todo transcurre de noche. Sí, totalmente. Y lo que más destacaría del negro en esta película, esto ya es opinión personal, pero yo lo que más destacaría es los fundidos que hay en esta película como signos de puntuación, ¿de acuerdo? O sea, son como eso, aquí comienza y termina una parte, aquí comienza y termina otra parte. Es además que son, si te fijas, son coherentes con las mismas desconexiones que va teniendo Fred, pero hay películas en las que apenas ves fundidos, pero aquí sí que están remarcados durante varios segundos y tienen un porqué, precisamente. Un porqué. De hecho, la vinculación que hacía yo de la tele y su subconsciente llamándole es porque justo esta escena final, después de la que yo interpreto que es el donde va a matarla, se vuelve a convertir todo en negro y cuando sale del negro es la pantalla de televisión.
exacto. Entonces, es como, todo tiene un sentido Sí, 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 simbólico por detrás. sí. Quería destacar también otro color de los que hablabas tú, porque me parece muy interesante, que es el azul, Mm, porque el azul también tiene presencia en esta película, tiene una presencia potente. Creo que cada vez que hay un cambio de mundos entre Fred y entre su alter ego Pete, aparece el azul. Esta es la primera vez que lo vamos a ver claramente, en donde además nos permite ver el reflejo de cosas o de ah, hechos que ya hemos visto en la otra realidad o que vamos a ver en el futuro. En este caso es la primera vez que vemos el cambio, entonces no sabemos por qué ese reflejo de azul piscina que parece tener Bill Pullman. Luego entendemos qué piscina es la piscina de Andy. O cuando el azul le sobreviene, cuando va al baño de la casa de Andy Pete y de repente ve el pasillo del hotel donde luego se va a dirigir el otro alter ego, o sea, Fred. En este ujú, caso las conecta directamente e incluso siempre, o como os digo, ilumina completamente el momento de cambio en el que intenta ujú, meter ese elemento o venderlo como sobrenatural, de una verdadera transformación, ¿no? De uno en otro, y cómo al final lo sí. volvemos a tener otra vez en ese momento de huida con la carretera en la que se le empieza a deformar la cara, se acelera la velocidad de los frames y de los planos en los que parece que se está realmente convirtiendo en otra persona, y que además tiene ahí una interpretación bastante peculiar nuestra querida Paloma sobre esa última. Cuéntanos. Sobre exactamente cuál de ellas. El final de todo, cuando está El huyendo en la final del carretera, la que estaba todo, vale, comentando, que perfecto. vuelve el azul y Sí, se vuelve a convertir la cara. sí, pues, pero esto sí que es totalmente subjetivo. Lo que pasa es que Bueno, yo como todo. interpreto interpreto ese agitamiento que tiene él conduciendo y escapando de la policía como que ya le han llevado a la silla eléctrica. O sea, ese Mm, momento de agitación en el coche y que él, eso, parece que de repente estalla en mil pedazos dentro de su vehículo, yo interpreto que todo esa carretera es el pasillo, es el corredor de la muerte, es la policía acompañándole, él intentando mm, escapar sin poder y al mm. final, cuando ya está sentenciada a muerte y lo vemos pues chillando, ¿no? De Sí, dolor sí. en la silla eléctrica. A mí siempre, siempre ese final me recuerda a eso. Siempre. Y tiene por qué ser, es otra pista más de entender que lo que pasa no pasa más allá de ser encarcelado, sino dentro de la mente también de él. Creo que Sí. es una pista importante y cuando me lo dijiste a mí me reveló muchas cosas. También no quería salir de Carretera Perdida sin comentaros un poquito la banda sonora no original, porque tenemos temas de grupos muy potentes en el panorama Sí. oscuro, sobre todo. Tenemos varios temas de Rammstein, vemos la versión de Put a Spell on You de Manson. Manson, que por Ujú. cierto también hace su aparición. Aquí tenemos a Brian Warner en uno de los vídeos Cameo, la verdad. Desconcertarte. Ahí le tenemos, junto a Patricia Arquette. Tenemos también el Perfect Drag de Nine Inch Nails, que también aparece. Y hacen alusión Sí. directa, son temas todos muy violentos, pero además hacen alusión a la violencia de las pasiones, de las relaciones Mm, tóxicas. Todos ellos, sí. todas esas letras hablan de eso y además están compuestas con un ritmo, con una base muy potente de percusión y unas guitarras súper chillonas para acercarte a ese momento violento, a ese momento de desesperación y de paranoia, ¿no? Del Sí. personaje, esa naturaleza oscura de Fred Pete Fred, ¿no? Y por si fuera Ujú. poco, ya os lo hemos dicho antes, Bowie nos anuncia, tanto al principio como al final del Al film, final. I'm deranged, estoy trastornado, que te lo está diciendo Bowie, que ya está ahí, que estoy mal, no sé lo que es real, lo que no es real, estoy muy mal. Y es que la película abre con ese plano de carretera, con estoy fatal, y cierra con ese plano de carretera de estoy muy mal. No os lo he dicho ya, que estoy muy mal. Estoy fatal, estoy fatal. Estoy fatal de lo mío, como decía. Y de hecho, precisamente sobre eso se quedaría como la gran pregunta que os quiero dejar. Y si queréis, podéis contestar directamente aquí abajo en la caja de descripciones, ya sabéis, que sería todo lo que vemos hacer como Pete, es decir, el alter ego de Fred, sucede antes de que vaya a la cárcel y entonces habría matado, por ejemplo, también a Dick Laurent y solamente lo está imaginando o lo está cambiando, o incluso esa escena en la que parece que la vive de una manera, ve la fotografía de una manera cuando mata a Andy y luego cuando va a la policía la ven de otra, como diciendo, no, lo real es lo que está viendo la policía, o no. O todo lo que está pasando como Pete está solamente dentro de la cabeza de Freddy. Es una justificación alucinantemente retorcida de todo lo que ha pasado y una De todo lo que fantasía. ha sucedido. Sí. Dejadlo Ahí lo dejamos. en comentarios. Sí. Y lo dejamos Sí, ahí la porque verdad. si no, madre mía, podríamos estar media hora más hablando o 2 horas más hablando de esta película, pero queremos rescatar la más naif, la más naif para cerrar. Además va a ser la más corta también porque en realidad Sí. nos vamos a una historia muy, muy tierna y muy cercana
que no es otra, y esta vez prometo que voy a poner el cartel a la hora, ¿vale? Aquí. Bien, que antes estaba tan emocionado hablando de Lynch que digo, venga, pues ya lo pondré algún día. Aquí tenéis una historia verdadera en la cual nos va a introducir Paloma y además auténtica de verdad por muchas razones. Dale, Paloma. Sí, pues este film es del 99. La dirección, bueno, no hace falta decir ya la dirección de quién es. La música sí es también de Badalamenti en este caso y además una de las bandas sonoras que a mí más me gustan de Badalamenti y de toda la filmografía de Lynch. Es tremendamente tierna. Es de esos temas que te llegan, que te calan, ¿sabes? Y en el reparto cabe mencionar en especial no solo al protagonista, a Richard Farnsworth, a Sissy Spacek. Sissy Spacek, que quién lo diría. Sí, pues sí, señor, Sissy Spacek. Y Harry Dean Stanton, que por qué mencionaba antes lo de la historia de la muerte de la fatídica muerte de Jack Nance, porque Jack Nance era quien iba a interpretar el papel que interpreta finalmente Harry Dean Stanton. Al final lo llamo exactamente. El papel estaba dirigido a Jack Nance, pero finalmente lo interpreta Harry Dean Stanton. Y lo hermoso de esta película es que está basada en hechos reales. O sea, una historia verdadera no solo porque el protagonista se llame Alvin Strait, sino... Straight Story en inglés. Straight, claro. Sino porque además está basado en hechos reales y es una road movie que nos cuenta el viaje espiritual, de acuerdo, de un hombre que es muy testarudo, pero en el fondo tiene buen corazón. Alvin Strait, como os decía, que viaja desde Lawrence, en Iowa, hasta Wisconsin y cruza el medio oeste americano sobre su segadora, John Deere, por falta de medios económicos, viaja en su segadora, tal cual, para reencontrarse con su hermano que ha sufrido un infarto y hace como 10 años que no se habla con él, ¿no? No ha sabido reconciliarse y precisamente quiere hacer este viaje para quedarse en paz consigo mismo, con su hermano, antes de que fallezca, en un trayecto de 500 kilómetros largos en su segadora que tardó más de 6 semanas en realizar, pero lo hizo. Y lo hizo exactamente. A mí esta historia me parece muy conmovedora, muy conmovedora, sí. Totalmente. Y de ella destacaría la trama, la simbología, el tempo, que es muy importante en esta película, y la banda sonora. Como digo, la trama, más allá de que está basada en una historia real, nos muestra un personaje que lucha contra realmente sus oscuridades, ¿no? El peso del pasado y la confusión, buscando una paz interior por encima de su ego y de su orgullo, ya que su hermano realmente representa el fin del viaje, es como la meta a la que Alvin tiene que llegar. Y además, una cosa curiosa en esta película, la dualidad predominante en las películas de Lynch es como que se rompe un poco, ya que la relación de los protagonistas, que podría ser idílica o semejante a la de una pareja de gemelos, digamos que no existe como tal. De ahí que el viaje sea como un viaje metafórico para que puedan perdonarse lo que no han sido capaces de reconciliar en 10 años sin hablarse, eso, morir en paz y volver a unirse recordando los buenos tiempos. Todo esto es lo que lleva a la simbología de esta película. Por ejemplo, a lo largo del trayecto, porque todo transcurre a lo largo del trayecto del personaje, por esos 500 kilómetros vemos una casa en llamas, que podría representar bien la agitación del personaje, como la misma casa en llamas de Carretera Perdida. Por ejemplo. Un puente como última prueba antes de llegar a su hermano, o un cementerio que recalca los temores personales interiores del propio Alvin e incluso la densidad del tráfico, que diréis, pero ¿qué dice? ¿Qué dice esta hora? Pues si la densidad del tráfico es como viene a ser como una realidad que se avecina y que él no puede evitar, que es todo ese viaje metafórico que os comento. Hablabas también del tempo porque es importante. Sí. El tempo de la película es marcado, obviamente, por la lentitud del John Deere, por la lentitud de la segadora,
que Sí. ayuda anímicamente al personaje, ¿no? Para prepararse a ese reencuentro grande con su hermano. Las paradas o encuentros que va teniendo el protagonista a lo largo del camino, del cual quiero destacar, por favor, este del ciervo, que me parece brutal. Ahora mismo lo vais a ver por aquí. Aquí tenéis a esta mujer del ciervo que está completamente enloquecida por matar un ciervo cada semana, cada vez que hace esta ruta, que es la que hace para ir al trabajo, ¿no? Y que muestra muy bien este choque entre la aceleración y la manera de vivir de la urbe, de la ciudad, con todo el aspecto rural y cómo nuestro protagonista, Alvin, lo vive con mucha más paciencia, con un grado mucho más de libro Madurez. leído. De libro pasado de total madurez, y esta mujer está justo dirigida muy excesivamente a la contra para resaltar todavía más. Esto yo creo que es lo más linchano que hay en la película, lo más que rompe un poco la realidad normal, la interpretación de esta mujer de la locura, ¿no? que puede ser estar dentro de una urbe. Y luego, bueno, el tempo, como os decía, sigue marcándose, salvo por estos encuentros, por este punto de vista que nos ofrece el John Deere, el segador, que es muy contemplativo. Hombre, hacer 500 kilómetros en 6 semanas, pues es lo que tiene, ¿no? Que puedes ver hasta cómo crece el trigo a tu paso, haciendo casi una alabanza a la vejez. Sí, totalmente. Y luego tenemos, por otro lado, la banda sonora, que ya la ha destacado Paloma, porque además le gusta mucho. Badalamenti, otro de los grandes recursos del señor Lynch. Yo creo que enfatiza sobre todo la placidez, la dulzura y la elegancia del film. En un viaje en el que vamos a ver todo ese medio oeste americano, esas carreteras que ya hemos visto 1000 veces en tantas películas, ¿vale? Y en concreto hay un tema de Badalamenti, que es el de Lawrence Walking, que refleja un poco a la perfección este espíritu y que lo vamos a ver sobre todo en los grandes paisajes o en las grandes transiciones entre una imagen y otra. Esta, por ejemplo, que os voy a mostrar ahora, no está acompañada de esto, aquí está en silencio, bueno, solo se oye el segador avanzando despacio, pero sí que me gustaba porque representaba un poco todo lo que vamos a ver en la película, ¿no? Esas señalizaciones de las carreteras americanas con esa forma que parece la placa de un policía, las casas perdidas en mitad de la nada y esas carreteras largas y rectas que no están perdidas como la anterior, están muy encontradas por este hombre, pero que te refleja todo ese tono y ese espíritu de la película. Íntimo, solitario, muy pausado y que con esta pieza seguramente se desvincula de toda esta dualidad que le gusta a Lynch, la rompe porque le conmovió el guión, porque apostó por él, porque le gustó la historia y decidió irse a mostrarnos este viaje íntimo que recuerda todo o está embebido de lo tradicional norteamericano. Y seguramente una de sus obras más reconocidas también desde fuera y de las más conseguidas precisamente porque escapa, o como se dijo muchas veces en el momento en que se estrenó, a lo Lynch, ¿no? Decían, esta es la película menos Lynch que vais a poder ver. Y aún así os va a atrapar igual, ¿eh? Te digo, pues, precisamente por lo que hemos hablado, por ese tempo, esa lentitud que sigue muy presente. Y de hecho se enfatiza aún más en esta película. Pues bueno, hasta aquí llegaría todo lo que os hemos comentado, todas las películas que queríamos traeros por aquí. Y bueno, como siempre, un gusto haberlo hecho al lado de Paloma, es un gustazo, lo hemos disfrutado muchísimo y espero que tú también. Gracias, igualmente. Sí, la verdad es que sí. Así que... Sí. Muchísimo. Además, son películas que realmente más allá de que Fuego camina conmigo es casi la que más me gusta, pero estas en concreto son buenos ejemplos a reflejar sobre él. Son buenos ejemplos, sí. Y el contraste que hay entre las cosas. Totalmente. Esa es la idea. Esa era la idea. Espero que la hayáis disfrutado tanto y que le deis tanto más apoyo como disteis ya al primer vídeo. Y nada, os esperaremos a la siguiente semana, que os recordamos que vendrá Twin Peaks, un análisis sobre esa pedazo de serie. Así que por mi parte, nada más. Solo recordaros, como siempre, Endorfinat, @Endorfinat. Visitar a esta mujer que es muy interesante, ¿vale? Esta pedazo de ilustradora. Y para nosotros, si os gustan las series y el cine, ya sabéis que nosotros somos puras series y puro cine. En este caso hemos sido Paloma y David. Y esto es Punto de Giro. Punto de Giro. Chao. Chao.